Bienvenidos nuevamente a una clase del INAP. Yo soy la doctora Pereira Elizabeth y es un placer compartir con ustedes. Me imagino que ya habrán recibido toda la normativa y la temática que se va a tratar el día de hoy. Bueno, ustedes han observado que vamos a hablar sobre el empleo público, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la ley 25.164 que habla sobre el marco regulatorio del empleo público, la 25.188 sobre ética de la función pública. Asimismo vamos a hablar sobre la ley Yolanda, que es la ley 27.592. Bien, todo este cuerpo normativo nos da un indicio, ¿no?, en cuanto a los derechos, pero realmente el artículo 14 bis es el que consagra los derechos del trabajador y garantiza y sobre todo le da estabilidad. En la filmina número 1, que habla sobre condiciones dignas y equitativas de trabajo, hace referencia a que el trabajador tiene derecho a desarrollar su labor, o sea, en un entorno adecuado, digno, con el mobiliario acorde, en una situación de seguridad, donde no existe ningún tipo de inequidad. En la filmina número 2 se habla sobre jornadas limitadas, descanso y vacaciones pagas. Hace referencia al cumplimiento de 8 horas. Existen excepciones que, bueno, se van a ir desarrollando con el resto de la normativa, pero lo importante saber de esto es que las vacaciones deben ser pagas para que la persona pueda afrontar sus distintas responsabilidades en cuanto a la vivienda, a la educación, al vestuario, etcétera, ¿no?, que hace a su vida personal. Eh, la filmina número 3 habla sobre igual remuneración por igual tarea. Acá hace referencia en cuanto a igual remuneración por igual tarea, tanto hombres o mujeres desarrollando una misma actividad tienen que gozar de la misma remuneración. Por ejemplo, los médicos, sea hombre o mujer, etcétera, ¿no? Después, la filmina número 4 habla sobre el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo es el salario que establece el Estado, donde no puede percibirse ese monto que establezca el Estado. Tiene que ser a partir de ese monto hacia arriba. Tiene que cubrir este salario mínimo vital y móvil la vivienda digna, en la educación, la asistencia sanitaria, el transporte, la recreación, las vacaciones, etcétera. Y después, en la filmina número 5, vamos a observar participación en las ganancias de la empresa. Aquí la empresa puede participar, las ganancias puede hacerlo por medio de un plan de pensión o bien también puede hacerlo teniendo en cuenta el desempeño o el resultado de la empresa. La filmina número 6 hace referencia a la protección contra el despido arbitrario. Acá dice que el despido es vinculación laboral que se produce cuando no existe una causa justa, sin razón o accionar inadecuado. Por ello deberá subsanarse esta situación no con el despido, sino por medio de una indemnización. También habla sobre la estabilidad en el empleo público. La estabilidad en el empleo público es un derecho a permanecer en el cargo y se prohíbe al Estado una ruptura discrecional del vínculo del empleo público. La estabilidad va a quedar subsanada por medio de la indemnización. También en la filmina número 8 habla sobre organización sindical libre y democrática. Es el derecho que tienen los trabajadores a agruparse en esta asociación, organización sindical, para la defensa de sus derechos. Se encuentra avalado por la Ley 23.551 y su decreto reglamentario 467/88. Y finalmente, el derecho a la huelga. Es el derecho de los trabajadores a suspender en forma conjunta la tarea laboral por tiempo determinado con el fin de obtener mejores condiciones de trabajo o mejorar una situación de injusticia determinada o obtener una modificación salarial, etcétera. ¿Sí? Aquí tenemos la base para el desarrollo de las normativas que vamos a ir analizando, pero a partir de aquí estamos hablando de la estabilidad del empleado público y de la igualdad en una gran cantidad de derechos, que después la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo establece y lo plasma en el artículo 43, o la Constitución de la Provincia de Buenos Aires lo plasma también en el artículo 103, inciso 12. Bien, seguimos adelante. Ahora vamos a hablar de la Ley 25.164. La Ley 25.164 es el marco jurídico de los agentes públicos, reglamentada por el Decreto 1421 del 2002. Esta ley regula la relación jurídica de los empleados públicos con el Estado.
La ley 14.250 es el marco jurídico de los trabajadores privados. Quedan excluidos de la 25.164 el jefe de gabinete, los ministros, los secretarios, subsecretarios, autoridades máximas de entes descentralizados, personal militar, de las fuerzas policiales, de seguridad, personal diplomático, el clero, etc. Quienes sí forman parte tienen una cierta serie de requisitos de ingreso. Por ejemplo, tiene que ser argentino, reunir condiciones de conducta y condiciones de idoneidad y poseer aptitud psicofísica. Tiene derechos, deberes y obligaciones. Derechos a la estabilidad propia. A diferencia de la estabilidad impropia del empleado privado, el empleado público goza de la estabilidad propia. La estabilidad propia, que es el derecho a no ser despedido por su empleador, salvo causa justificada e imputable a él. Esta estabilidad comprende al cargo, pero no así a sus funciones. Los requisitos para obtener esta estabilidad es haber ingresado por un proceso de selección, que puede ser un concurso. Haber transcurrido un año desde que ingresó, haber aprobado las evaluaciones periódicas a la que con calificación positiva y poseer una aptitud física acorde. Todo esto tiene que estar ratificado por un acto administrativo, no es que pueda hacerse de otra manera, ¿no? Esto es en cuanto a la estabilidad propia. Otro derecho que posee es la igualdad a la oportunidad en el desarrollo de su carrera, una retribución justa, una capacitación permanente, licencias, libre afiliación sindical. Acá, si observamos en cuanto a los derechos, vemos cómo se refleja el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿sí? Participación en los procesos de calificación y procesos disciplinarios. En cuanto a los deberes, prestación de servicio presencial, tiene que obedecer las órdenes de sus superiores, excusarse en caso de parcialidad, observar las normas, observar el deber de fidelidad, cumplir con las disposiciones legales reglamentarias, etc. En el caso que no se cumpliera con estos deberes y nos encontráramos ante una situación de que no hay un cumplimiento acorde, también prevé esta ley sanciones. En el caso, por ejemplo, de no cumplir con una presencialidad, llegar tarde, etcétera, etcétera. Puede recibir, por ejemplo, un apercibimiento, que es un llamado de atención, verbal o escrito. Asimismo, la cesantía que es la expulsión, pero puede volver a ingresar al servicio público, pero una suspensión también puede ser afectado por ello por un periodo de 30 días, ojo, tiene la suspensión 30 días, pero en un año, de no ir a trabajar y no cobrar, con los días que lo suspendan, exoneración, o sea, ya con la exoneración no puede volver más a ingresar. En caso que el apercibimiento, la cesantía, la suspensión por algún incumplimiento en cuanto a los deberes que él posee, tiene la posibilidad de recurrir al régimen judicial. ¿Y cómo? El agente que haya sido sancionado puede impugnar la sanción por vía administrativa y lo puede hacer una vez agotada la misma, recurrir a la vía judicial o recurrir directamente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Cualquiera de las opciones que elija, hay que tener en cuenta que excluye a la otra vía o la otra acción. Ahora vamos a ingresar a un punto realmente importantísimo y de gran relevancia y que a veces es olvidado por una gran cantidad de funcionarios públicos, que es la ley 25.188. La ley 25.188 es una ley que hace referencia a la ética pública.
La ética en el ejercicio de la función pública. La Ley 25.188 establece un conjunto de deberes, de prohibiciones e incompatibilidades aplicables sin excepción. Hacer cumplir la Constitución Nacional, las leyes, las reglamentaciones, manejarse con honestidad, con rectitud, buena fe, austeridad, velar por los intereses del Estado, desempeñarse con transparencia, no recibir ningún beneficio personal indebido, no recibir regalos, respetar los procedimientos de contratación pública. Cuando estamos hablando de los procedimientos de contratación pública, tampoco el funcionario público puede intervenir colaborando con cualquier persona, beneficiándola por ocupar ese cargo con algún beneficio. En el caso que tenga alguna vinculación, debe abstenerse, ¿no? Excusándose, y cumplir con el régimen de declaración juradas patrimoniales, que lo establece el artículo 4, y que no dar, o sea, tener en cuenta en materia de incompatibilidades, el conflicto de intereses, o sea, la imposibilidad de recibir obsequios por parte de funcionarios que establecen incluso modificaciones al Código Penal. Bien, y por último, vamos a tratar la Ley 27.592, denominada Ley Yolanda. Esta ley tiene una gran trascendencia porque posee una finalidad que es la de garantizar la formación integral en materia de medio ambiente, con perspectivas en el desarrollo sostenible y énfasis en el cambio climático. Es así que esta normativa establece la capacitación para las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías, en los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de la nación. Es así que va a tratar una serie de temas de gran relevancia, pero antes de pasar a la temática que debe de ser tomada o los conocimientos que deben ser abordados, me parece de gran importancia hablar respecto de Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambientes Humanos de la Argentina. En el año 73 fue designada por Juan Domingo Perón. Es una mujer sumamente preparada e innovadora para el periodo en el que se desarrolló toda su labor. En el nació en 1923, pero cuando llegó a Buenos Aires estudió, por una cuestión familiar, estudió química y fue especialista en toxicología. Y asimismo lo más llamativo, que durante su juventud obtuvo una beca para dirigirse a Francia, a la Sorbona, donde estudió y permaneció hasta fines de la década del 60. En el 73 vino a cumplir este cargo del que estamos hablando. Falleció a los 24 años el 22 de junio del 2019. Es así que dentro de los temas importantes que se considera, ustedes van a ir viendo la filmina, van a observar que habla sobre el conocimiento que hay que tomar. Si bien hay una gran, ¿cómo decirlo?, una gran perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en el cambio climático, van a ver que aborda esta ley otros temas de gran trascendencia. Por supuesto, el cambio climático. En la segunda filmina van a observar la protección de la biodiversidad. Todos estos temas los vamos a ir desarrollando durante todas las clases. A medida que va el desarrollo, van a ir entendiendo cada uno de los puntos que se plantean hoy con respecto a la ley Yolanda. En la selección del programa temático para que ustedes puedan tomar conocimiento el motivo del tal, ¿no? Van a ver protección de los ecosistemas. Una de las temáticas también, la misma filmina, observen la eficiencia energética que tiene que haber en cuanto a la selección de la obtención de la energía y a la vez la reposición de las mismas energías renovables. También vamos a hablar sobre el desarrollo sostenible y creo que me salté uno que era el de la economía circular, pero bueno, ustedes van a ir observándolo. La importancia de esta ley es en la toma de conocimiento
del desarrollo sostenible, de todos los cambios que deben hacerse para que podamos dejar un futuro a las generaciones que vendrán. Antes de comenzar a desarrollar la ley 27.621, quisiera aclarar una serie de conceptos porque aparecen durante el desarrollo de la normativa una serie de conceptos que se dan como predeterminados y es muy bueno ya ir incorporándolos e ir entendiendo en este proceso de educación ambiental qué nos quiere decir. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de desarrollo sostenible es aquel desarrollo que tiene que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Y satisfacer las necesidades teniendo en cuenta el aspecto social, el aspecto económico y por supuesto y de manera esencial el medio ambiente. Esta unión o esta circulación de estos tres aspectos, que es el aspecto ambiental, económico y el aspecto del bienestar social, ese aspecto tiene que confluir y de tal manera que uno no predomine sobre el otro. Por eso hablamos de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, este concepto de desarrollo sostenible, no fue un concepto que surgió de manera natural, sino que fue un proceso, fue un reconocimiento de determinadas naciones de la necesidad de que haya un desarrollo sostenible para cuidar el medio ambiente, para cuidar el planeta. Comenzó tratándose por determinadas cuestiones, por ejemplo, con cuestiones de la tala de bosques o por cuestiones de deforestación o cuestiones de utilización indebida del suelo. Pero es así que vamos a enunciar una serie de antecedentes para que entendamos que si bien nosotros estamos hablando en la ley 27621 de desarrollo sostenible, hubo un camino hacia el desarrollo sostenible. Por ejemplo, voy a leerles la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, Estocolmo, de 1972. Este es uno de los primeros antecedentes de desarrollo sostenible, donde se pone en evidencia y se marca una serie de principios y entre los principios que se señalan, se señala la necesidad de la reducción del deterioro, ¿no?, del ambiente. Promover el desarrollo humano y para ello solicito a los distintos gobiernos a que se esfuercen en conjunto por preservar el medio ambiente, donde se les solicitó a los distintos estados que tomen conciencia de la devastación de lo que puede llegar a ser el no tener en cuenta el medio ambiente. Bien, otro antecedente que permítanme que les lea es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, de 1992, la Cumbre para la Tierra. Ahí se reunieron 172 gobiernos, ¿sí?, y aprobaron 3 acuerdos. Entre los acuerdos estaba el Programa 21, el Plan Mundial para promover el desarrollo sostenible, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Declaración sobre el aprovechamiento sostenible de los bosques. También hay otro antecedente que me gustaría compartir con ustedes, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro de 1992. Es la Cumbre para la Tierra. También sostiene el trabajo anterior, ¿sí? Cuando estoy hablando que sostiene el trabajo anterior, estoy hablando a que hace referencia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de 1992, que habla sobre el Programa 21, toma, no desecha, sino que toma ese trabajo y lo sostiene también. Y dice, Programa 21 es uno de los principios y postulados que aprueba también este programa. El Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible y la conciencia del cambio mental que tiene que haber respecto a este tema. Habla sobre la Declaración de los Principios Forestales, un conjunto de principios que sustentan la gestión sostenible de los bosques en todo el mundo. Acá
observamos que por los países participantes y por la temática planteada se planteó el tema de bosques, pero el desarrollo sostenible es mucho más amplio. Yo simplemente traté de resumir en unos puntitos para que ustedes tengan esta conferencia, porque es un antecedente importantísimo, porque llegar a esta ley, a la 27.621, fue el trabajo de muchas personas, así como estuvimos hablando de Yolanda Ortiz, que durante toda su vida impulsó el desarrollo sostenible y la necesidad de un cambio de mentalidad. Hubo mucha gente y reuniones y conferencias que estuvieron trabajando para que esto también se lleve a cabo. Entonces hay que darle importancia y tener en cuenta el trabajo, ¿no? Como unos puntos, otro punto más de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro de 1992, lo repito porque es muy bueno para ir fijando, se llevó a cabo la apertura a firmas de 2 tratados multilaterales. Y le leo: el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre Biodiversidad Biológica. Entonces acá también se nota un trabajo con respecto al desarrollo sostenible, un cambio respecto al ambiente sano, un cambio de mentalidad de un ambiente digno, de que se tenga en cuenta un ambiente diverso, ¿sí? Se promueve una ciudadanía responsable. También como antecedente, permítame leerle, la Asamblea General sobre el Medio Ambiente de 1997. Es una cumbre de la Tierra, es en Nueva York, y también sostiene los trabajos anteriores. Eso es importantísimo porque hay un reconocimiento. Y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo plasma la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible por un trabajo muy importante que se efectuó, que la Declaración de Johannesburgo sobre Derecho Sostenible y el Plan de Implementación. O sea, lo que tiene de importante, ¿no?, la Asamblea General sobre Medio Ambiente de Nueva York es que ya plantea un plan. Directamente van a la implementación. Entonces, eso es lo lindo, ¿no? Yo me atrevo a decirlo porque me comparto estos antecedentes porque ya hace muchos años, observen los distintos periodos que les marqué, se va trabajando sobre el mismo. Y también quería comentar con ustedes el trabajo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas también han hecho un gran trabajo plasmando, por ejemplo, los distintos objetivos de desarrollo sostenible con el fin de proteger el planeta y el bienestar de las personas, pero en todo el mundo. Y esta agenda de las Naciones Unidas, la pueden googlear, buscar Agenda de las Naciones Unidas y los puntos a tratar, y van a ver que está plasmado todos los puntos que vamos a tratar con la 27.621, que es el fin de la pobreza, que haya un equilibrio en el medio ambiente, la vida y el ecosistema terrestre, habla sobre un respeto, sobre la vida submarina, sobre el cambio climático, sobre la educación de calidad con respecto al derecho ambiental, habla sobre la igualdad de género. Es fantástico, ¿no? Nosotros lo vimos ahora en esta misma clase, lo vieron en la filmina en el artículo 14 bis, que también habla sobre la igualdad de género, sobre la misma retribución por igual tarea, y lo vamos viendo una evolución en el contenido y en la mentalidad en cuanto a este cambio de mentalidad y cambio ciudadano, ¿no? También habla sobre el hambre cero, sobre el agua limpia, sobre el saneamiento, sobre la utilización óptima de la energía. Entre los puntos, bueno, son bastantes, son 17 puntos, pero comparto con ustedes, pueden googlearlo, es muy interesante porque todos los países se comprometen a cumplir con estos principios. Y sí, me atrevo a leerles otro informe, que es el informe Brundtland, que es de 1987, es de la ex ministra de Noruega, y es muy interesante porque esencialmente habla sobre desarrollo sostenible y habla sobre la conciencia urgente de la conciencia de lo que puede generar el no tener un compromiso con el medio ambiente, con el desarrollo social o con el contexto económico. Habla sobre la necesidad de un cambio para las futuras generaciones, para que se puedan encontrar con un medio ambiente acorde y desarrollarlo, y asimismo crear una conciencia de continuidad.
es importante la incorporación, según esta autora, de la idea de sustentabilidad. Entonces, quería compartirlos para que de alguna manera u otra vayamos entendiendo por qué llegamos a estos avances. Realmente en la República Argentina, a lo largo de todo mi estudio y también de compartir con mis compañeros en la Cátedra de Derecho Ambiental, he observado la cantidad de normativa hermosa que existe en nuestro territorio y sobre todo la conciencia actual del medio ambiente y de las nuevas generaciones. La verdad, yo lo veo a través de mi hijo y lo veo a través de esta nueva generación que viene, que hay un cambio innato, que podría decirlo yo, en ellos con respecto a la conciencia ambiental y el prójimo. Tengo como una apreciación personal respecto a eso, donde veo una positividad con respecto al tema. Quería compartir con ustedes los objetivos del informe Brundtland. Con respecto a los objetivos, dice que para llevar a cabo este informe, este cambio, la sustentabilidad, es necesario que haya una conservación del planeta, tomar medidas ecológicas urgentes. También habla de renunciar a los distintos niveles de consumo exagerado, porque si hablamos de la utilización de la energía, de la hidroeléctrica, de la termoeléctrica, de la nucleoeléctrica, por ejemplo, estoy hablando de electricidad, ¿no? Y una utilización acorde. Hay determinados recursos, por ejemplo, que pueden medirse. Por ejemplo, la hidroeléctrica podremos de algún punto poder controlarla, pero la nucleoeléctrica, que entra en actividad y hasta que no se agota la carga de uranio es imposible terminar con la utilización de la misma, hacer un análisis consciente en cada estado, si es necesario la nucleoeléctrica, la termoeléctrica, la hidroeléctrica, y si un estado tiene, por ejemplo, para la obtención de electricidad, la termoeléctrica, la utilización del mismo, el daño que genera en el medio ambiente. O sea, es un análisis realmente profundo en cuanto a la conciencia, ¿no?, de los niveles de consumo. Los niveles de consumo, por ejemplo, en la utilización del papel, ahora la implementación de la tecnología, esta pandemia actual nos ha llevado a un cambio de paradigmas tremendo, no solamente por la utilización urgente, que a mí me ha costado bastante, de la tecnología, sino que también esta velocidad de la comunicación y la necesidad de utilización de elementos que quizás no son necesarios, ¿no? Bueno, también este mismo informe habla sobre el control demográfico, habla sobre las tasas de natalidad, habla en no poner en peligro los sistemas naturales de la tierra, ¿no?, respetar la biodiversidad. Ya está hablando este informe sumamente importante de la biodiversidad, de respetar todas las formas de vida. Y también en cuanto a los recursos, hace la clasificación en recursos renovables y no renovables. En cuanto a los recursos renovables, seguir con la utilización de lo mismo de manera consciente, por más que no sean renovables. Y con respecto a los no renovables, dice que tiene que ser de suma eficiencia. No hay necesidad de atacar a la tierra tan profundamente, por ejemplo, con la minería de cielo abierto. No es necesario la extracción total de todos los recursos sin tener en cuenta la forma de extracción, la disposición final de esos recursos naturales. Por eso habla de una manera avanzada para este periodo, este informe, por eso quería compartirlos. También habla de cuidar el planeta, bueno, y el medio ambiente, y a los ciudadanos y a las generaciones futuras. Bien. Vamos a comenzar ya directamente con la ley 27.621, ya incorporando este concepto que nos va a facilitar el entendimiento de la misma. Ahora, continuando el análisis ya de la ley 27.621 con respecto a esta ley, ya fuimos introduciéndonos en tema, fuimos viendo todo el trabajo anterior respecto a la sustentabilidad y asimismo estuvimos analizando cómo llegamos a esto, no solamente a través del artículo 14 bis, estuvimos hablando de la ética pública, de los principios que se fueron sancionando durante todo este proceso y realmente
se subsanó con la sanción de esta ley una gran deuda social, que es el cambio de conciencia hacia una conciencia que tienda hacia la protección del medio ambiente. Por lo tanto, quisiera decirles o compartir con ustedes que esta nueva política pública ambiental no solamente subsana esto teniendo en cuenta todos los principios establecidos en el artículo 41, sino una gran cantidad de normativas, como por ejemplo la Ley General del Ambiente o la Ley de Educación Nacional. Pero antes que, para no irme en tema, quisiera leerles el artículo 41 para que entendamos por qué se subsana esa brecha de la que estamos hablando. Bien, permítanme leerlos. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y que para las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Tiene muchísimo que ver, si ustedes observan, con lo que estuvimos hablando de desarrollo sustentable. Tienen el deber de preservarlo, ¿no? El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. Realmente, cuando comencemos a estudiar esta ley, la 27.621, van a observar que cada uno de estos puntos realmente están tratados, lo cual es magnífica, es bastante completa. Dice: corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de los residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Aquí observamos el cumplimiento realmente del artículo 41. Quería compartir también con ustedes de alguna manera otra serie de artículos y de normativa que lo prevé. La ley 25.675, en el artículo número 8, que es la Ley General del Ambiente, lo establece, ¿no? También hablamos de la 26.206, Ley de Educación Nacional, la 25.689, que es la de Gestión Ambiental del Agua, la 25.916, que es la de Residuos Domiciliarios, la 26.331 de Bosques, la 26.634 de Glaciares, la 26.815 de Manejo del Fuego, más el acuerdo de tratados, convenios y acuerdos internacionales. O sea que aquí, de alguna manera, esta ley realmente vino a subsanar este hueco. El derecho y la educación integral como política pública es un cambio total en la forma de implementarlo. Es así que esta ley establece una forma de capacitación donde tiene que tratarse principalmente el cambio climático y la sostenibilidad, la utilización de todos los recursos naturales de una manera consciente y de una manera que prevea la continuidad del mismo de manera racional. Asimismo, esta ley implementa toda una forma de dictado de la misma, no solamente en un ámbito académico, universitario o en una escuela, sino que también abarca un aspecto informal, ámbitos informales, ámbitos no formales y formales. Dentro de los formales, así lo establece la normativa, sostiene el sistema educativo tradicional de escuelas, o sea, universidades, colegios secundarios, y el no formal serían las organizaciones por ejemplo, sociedades civiles, e informal serían todos los medios de comunicación. O sea que es muy abarcativa porque tiene una gran fuerza para su implementación.
Esta ley, si bien tiene todos estos ámbitos, a sostener este principio de sustentabilidad del que estábamos hablando anteriormente, esta ley sostiene que tiene que haber una política pública que tenga en cuenta el derecho ambiental, pero que también tenga en cuenta el aspecto social y económico. Por lo tanto, este es un trabajo muy arduo y en los preceptos de la normativa también marca como elemento esencial, y que nosotros los vimos en la ley de ética, que es el marco. Todo esto tiene que hacerse dentro del marco de una ética que promueva una nueva forma de habitar, o sea, nuestra casa. Así es la palabra exacta. Una nueva forma de habitar nuestra casa. Una nueva forma donde realmente para poder implementarla se pide un conocimiento. Este conocimiento de la normativa tiene que ser un conocimiento amplio, donde vamos a tener en cuenta donde la ley dice que debe tenerse en cuenta todo el aspecto local, regional, las distintas problemáticas que se plantean, un conocimiento arduo de la problemática ambiental. Y una vez que se tenga este conocimiento claro, poder abordarlo y poder ir solucionando las distintas cuestiones dentro de un respeto y dentro de una ética, ¿no? De saber escuchar a medida que se va planteando las distintas situaciones. Por eso, antes de llegar a esta última ley, fuimos pasando paulatinamente por una serie de normativas para poder entenderla. Lo importante que quería compartir también con ustedes es la implementación. ¿Quiénes están a cargo de implementar esta normativa? Bueno, por empezar, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Va a estar acompañado también por el Ministerio de Educación. Y van a intervenir dos consejos más. Permítanle, el Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, y el Consejo Federal de Educación también va a intervenir y va a crear un espacio de articulación con la comunidad a través de estos distintos consejos para ir tratando las distintas normativas que se van a ir presentando en el mismo. Dentro de los derechos que se fueron plasmando, hubo una serie de principios, ¿no? Y dentro de los principios, el primero fue el abordaje interpretativo holístico. Y esto de lo que yo les estaba hablando, que es el entender todos los elementos que conforman el ambiente, todos los que interactúan en este medio ambiente, el pensamiento de quienes intervienen en la temática ambiental, la problemática ambiental, el uso sostenible, la prevención de la contaminación, la gestión integral de los residuos. Total, cuando hablamos de residuos no solamente estamos hablando de residuos domiciliarios, ¿no? Sino que es mucho más abarcativo. Pueden ser residuos peligrosos, pueden ser residuos patogénicos, pueden ser residuos radioactivos. Con respecto al valor, también establece otro principio, o postulado, podemos llamarlo así, que es el respeto y valor a la biodiversidad. Cuando estamos hablando de respeto del valor o a la biodiversidad, estamos hablando del respeto a la vida, el respeto a la vida animal, a la vida de las personas, a las plantas, a los hongos, al microorganismo, a la diversidad genética, a la vida. Contrarrestando de todo, o sea, de todas las maneras posibles, toda la amenaza sobre la sostenibilidad o la perdurabilidad de los distintos ecosistemas, de la vida o de las distintas formas culturales. Por eso cuando hablamos de biodiversidad, realmente ya lo habíamos visto anteriormente cuando estábamos viendo la ley Yolanda, que la ley también establecía este principio de respeto a la biodiversidad. Sumamente trascendental este principio. Y por último, a continuación tenemos el principio de equidad. El principio de equidad hace referencia a una situación de justicia, de igualdad, de respeto, de inclusión social, de justicia social. Entonces, la equidad es la igualdad, o sea, esta base de conocimiento que llegue a todo el mundo, a todas las relaciones sociales. Por eso es de trascendental importancia, ¿no? Este conocimiento respecto de la naturaleza. También el principio de equidad hace referencia a que
todos los recursos naturales, en donde se encuentren, en la región en la que se encuentran los recursos naturales, tienen que ser respetados, deben tener una condición de igualdad y tienen que ser objeto de un uso racional y responsable. Por eso se habla de este famoso principio de equidad. Este principio de equidad también lo vimos en la ley anterior de ética pública, que habla de esto también. Bien, el otro principio que quería compartir con ustedes es el principio de igualdad desde el enfoque de género. Acá también es un avance donde se contempla su implementación y su inclusión en los análisis por una nueva corriente que es el ecofeminismo. Se incorpora por medio de este principio, también es de un pensamiento muy avanzado. Y por último, otro principio es el reconocimiento de la diversidad cultural. Este reconocimiento es el rescate, es la preservación de todos los aspectos culturales de toda la sociedad, de los distintos pueblos y sus distintas culturas. Y obviamente cuando estamos hablando de este tipo de recurso es el recurso cultural de los pueblos, ¿no? El otro principio es la participación y formación ciudadana. Acá la participación y la formación ciudadana es la tarea que tiene fundamentalmente esta ley, es la educación en este nuevo valor hacia la protección, hacia el cuidado, dando cumplimiento al artículo 14 del que hablamos anteriormente, ¿no? Una construcción ambiental con conciencia regional, pero con una conciencia regional local, ojo, atendiendo las distintas problemáticas que se presenten. Cuando estamos hablando de esta participación y de formación ciudadana, es cuando damos lugar a que tomar conocimiento de las distintas culturas, de los distintos pueblos, y así al tomar conocimiento de las distintas temáticas que se van a plantear, las problemáticas ambientales que presenten, y absorberlas, entenderlas, respetarlas, incluirlas y atenderlas, y darle todo lo sustentable que pueda hacer para que este patrimonio también llegue a generaciones futuras. El principio siguiente es el cuidado del patrimonio cultural y la naturaleza. Bueno, este es un principio clarísimo que no amerita mayor análisis. Y el otro principio es la problemática ambiental y los procesos sociohistóricos. Acá habla también sobre el respeto al proceso histórico que lleva a que se esté hablando de esta problemática ambiental. Por eso también cuando comencé a explicar la ley 27.621, yo comencé enunciando todo la idea de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, y ustedes saben cómo llegamos a esta ley, pero cómo hubo todo un camino anterior, un proceso histórico para poder reconocer esta problemática, ¿no?, ambiental y este proceso sociohistórico. Y por último, la educación en valores. Estamos hablando acá puntualmente de la ética, dando cumplimiento a la ley de ética anterior, y aquí es fundamental y de gran importancia entender que la educación ambiental tiene en cuenta valores, sobre todo respeto, equidad, con la naturaleza y con los seres humanos. O sea, la aplicación de todos los principios que vimos en la ley anterior, aplicada con la absorción y los conocimientos de esta nueva ley, que nos pone en boga una gran tarea de aplicación y de conocimiento y sobre todo de responsabilidad. Y por último, promover el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Así es que yo cuando expliqué el artículo 14 bis, que demoramos un poquito y que lo leí, es para que ustedes observen, casi parece una copia textual del artículo, porque realmente el objetivo de esta normativa es dar lugar a ese cumplimiento, y que si bien en un momento hubo como una deuda con respecto a ese derecho en el artículo, todo lo postulado en el artículo 14 bis, con esta ley innovativa y felizmente incorporada, nos lleva a un cambio total. Bien, y por último,
Antes de ir terminando, algo muy importante que habla esta ley es el derecho a la información. Acá va a incorporar la 25831, que es el régimen al libre acceso a la información pública ambiental, ¿no? Y también va a dar cumplimiento a los distintos acuerdos regionales que se hicieron sobre el acceso a la información y a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica y el Caribe, aprobada por la ley 27.566, esto así ya hablando en un marco internacional, ¿no? Bien, esta ley es el inicio de un cambio, como decía Yolanda Ortiz, mental. Se necesita un cambio profundo mental e incorporación de estos nuevos conocimientos, problemáticas y afrontando los distintos inconvenientes que tiene nuestra casa, las distintas formas de cómo limpiarla, cuidarla, arreglarla y protegerla para que las generaciones futuras también puedan usarla. Bueno, fue realmente un placer compartir con ustedes. Nos estaremos viendo en las próximas clases. Bueno, espero que le haya servido la clase. Traté de ser lo más didáctica posible y poder transferir el mayor conocimiento. A veces casi leí en algunas partes porque creo que hay que ser muy puntilloso y específico en cuanto a la normativa y a los puntos claves de los cuales no se puede de ninguna manera ser así casual. Bien, muchísimas gracias, un placer.